Hola a todos y a todas, ¿cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Como veníamos hablando, este va a ser la apertura, digamos, al espacio de material audiovisual. En este caso particular va a ser solo de audio. La idea es poder tener un acercamiento distinto a ustedes, no solo en lo que tiene que ver con el trabajo dentro de la cursada, sino también por fuera, volviendo más asincrónico esta parte del material que quiero que trabajemos. La idea, como les había dicho, surgió justamente a partir de la demanda de poder tener un trabajo un poco más minucioso y de un orden más práctico, más teórico práctico, en relación a los distintos cuadros psicopatológicos que nosotros vamos a abordar, y por otro lado tener un acercamiento a los conceptos de cara a lo que va a ser su próxima inserción como acompañantes terapéuticos. Así que dicho esto, mi idea de este primer audio es poder abordar lo que estuvimos trabajando en la primera clase, principalmente la definición de psicopatología, empezar a entender, digamos, que no hay un solo campo de estudio de la psicopatología y que está inmerso en distintos modelos explicativos. Yo voy a presentar dos, en este caso, que son los que me gustaría trabajar con ustedes, que responden por una parte a una perspectiva que se podría considerar más psicológica, psicoanalítica, donde se utiliza como principal marco de referencia justamente la teoría psicoanalítica. Ustedes saben que el psicoanálisis es la teoría psicológica que mayor impregnancia tuvo desde la década del 60 principalmente, con los aportes principalmente de Freud y Lacan. Nosotros no vamos a profundizar en teoría psicoanalítica, nos llevaría muchísimo tiempo y sería algo que se vería en otra materia, pero es importante que sepan que es uno de los modelos explicativos más fuertes en nuestro país. Por otro lado, si tenemos una perspectiva más bien psicoanalítica, vamos a tener una contracara que muchas veces se complementan, que es justamente una perspectiva más bien médico-clínica, en donde se tiene en cuenta el estudio y el trabajo de la psiquiatría, principalmente referidos a la utilización de los manuales DSM como CIE-10. En nuestro caso particular vamos a trabajar el DSM porque, como les vengo diciendo, hay una correspondencia entre lo que dice el DSM y las distintas cuestiones más bien burocráticas que tienen que ver con cómo se clasifica, cómo se presentan los distintos cuadros clínicos en las obras sociales, en las historias clínicas, por lo cual van a tener de referencia los dos, pero nosotros vamos a usar el DSM-5 y algunos cuadros del 4 también, porque si bien el 5 es el más actualizado, sigue teniendo vigencia el 4. Bueno, después de esta introducción, la idea es poder empezar a trabajar la delimitación del concepto de psicopatología, viendo en este caso cuál es la etimología del término. Está compuesta por tres partes, digamos. La primera sería psico, que hace referencia al alma, a la mente. La segunda parte es pato, el patos, que tiene que ver con el dolor, el padecimiento, la enfermedad. Y por otro lado tenemos logía, que justamente lo que hace referencia es al estudio. Entonces, por ejemplo, podemos tener psicología, que haría referencia, teniendo estas dos partes, al estudio del alma o de la mente. Por ejemplo, la sociología sería el estudio de la sociedad. En este caso, la psicopatología sería el estudio sobre el padecimiento del alma, sobre la enfermedad mental. Justamente desde hace ya muchísimos años, y ya lo vamos a ver cuando trabajemos la historia de la psiquiatría, vamos a ver que desde hace mucho tiempo se buscó dar respuesta al patos, al sufrimiento, a la enfermedad, que se entiende como padecimiento, ¿no? Vamos a ver que hay alguna resonancia en este sentido, la forma de entenderlo, con lo que es la Ley Nacional de Salud Mental, que es algo de lo que vamos a trabajar más adelante. Entonces, siguiendo en consonancia con lo que veníamos trabajando, se podría definir la psicopatología como una disciplina que analiza las motivaciones y las particularidades de las enfermedades de carácter mental.
De esta forma se encarga en cierta medida de delimitar o de marcar lo que tiene que ver con lo normal de lo patológico. Como veníamos hablando, una de las problemáticas justamente que encuadra el estudio dentro de todas las disciplinas es la delimitación del binomio normalidad-normalidad, normalidad-patológico, y justamente no hay posibilidad de no ver este binomio en todas las teorías que vamos a encontrarnos. Dentro de esto que les estoy presentando, sería posible pensar que en gran medida va a depender de lo que son las conceptualizaciones y las consideraciones que se encuentran dentro de cada una de las teorías que se utilicen como marco explicativo, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con 4 delimitaciones de lo normal y lo patológico. Hay muchas más. La idea es que puedan diferenciar de qué se trata cada una, en este caso de las que presento, ¿no? Hay por un lado lo que se considera un criterio de normalidad dentro de un cuadro estadístico, o sea, la normalidad como estadística. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando nosotros tenemos estadísticas que dan cuenta de un determinado porcentaje, ese porcentaje se ubica en una curva y justamente si la persona con determinado puntaje queda por dentro o por fuera de esa curva, eso va a delimitar si es normalidad o normalidad. Este es uno de los criterios que se utiliza para definir y dar cuenta de lo normal de lo patológico, ¿no? Otro de los criterios que se utiliza es el social, que tiene que ver principalmente con el consenso social. El consenso social, en este caso, como se imaginarán, tiene que ver con lo que la sociedad postula o sostiene que es normal o patológico. Y esto es muy claro si pensamos otras sociedades, digamos, en donde hay ciertas prácticas, ciertas cuestiones que quizás a nosotros nos resultan cotidianas y en otro lugar no lo son, o están prohibidas o son sancionadas. Entonces hay cuestiones para justamente pensar qué criterio de normalidad se maneja dentro de una sociedad, de lo social. Por otro lado tenemos lo que es el criterio de normalidad subjetivo, que da cuenta en este caso de la vivencia personal de cada una de las personas en relación a su estado o su situación. En este sentido, es justamente si la persona en sus propios términos se siente que está dentro de la norma o fuera de la misma. Y por último, pero no menos importante, uno de los criterios de normalidad es el biológico, que daría cuenta justamente de que lo normal o lo anormal se delimita según si hay una estructura biológica que está comprometida, hay por ejemplo un deterioro cognitivo, hay alguna cuestión que tiene que ver con lo orgánico, con la organicidad. En ese sentido, nos encontramos con un tipo de criterio que es el biológico. Esto que venimos hablando da un poco el pie a empezar a pensar lo que son las definiciones de la salud mental. Porque si hay un criterio que delimita lo normal de lo anormal, lo normal de lo patológico, tenemos que tener justamente un sustento desde donde nos posicionamos para pensar esto. En definitiva, yo les voy a presentar 3 definiciones de salud mental diferentes. Una es de la Organización Mundial de la Salud, otra es de la Ley Nacional de Salud Mental y por último la definición del DSM. En este caso justamente nosotros como marco de referencia siempre vamos a tener la Ley Nacional de Salud Mental. Es un documento súper importante que siempre tengan en cuenta y que lo sepan bastante a detalle, porque justamente al ser ustedes futuros profesionales de la salud mental es una de las herramientas que tienen para regular su propia práctica, ¿no? Y justamente poder vincularse con sus acompañados de la mejor manera. Bien, las definiciones que plantean, en este caso la Organización Mundial de la Salud, la define como a la salud mental, ¿no? Un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de su vida, puede trabajar en forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud y continuamos con lo que es la definición de la Ley Nacional de Salud Mental, en donde dice que se reconoce a la salud mental como un proceso
determinados por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Y continúa, ¿no?, diciendo que se debe partir de la presunción de la capacidad de todas las personas y que no se puede hacer un diagnóstico en base a lo que es el estatus político, socioeconómico, pertenecer a un grupo cultural, religioso, según lo que dice la familia, según lo que se dice en el trabajo, faltas de conformidad. Básicamente no se puede hacer un diagnóstico en salud mental si no es inscripto dentro de un equipo terapéutico que justamente puede delimitar si hay o no alguna situación que requiera el diagnóstico. Y continúa la ley diciendo: entiéndase por padecimiento mental a todo tipo de sufrimiento psíquico de las personas y o grupos humanos vinculables a distintos tipos de crisis previsibles o imprevistas, así como a situaciones más prolongadas de padecimiento, incluyendo trastornos y o enfermedades como proceso complejo determinado por múltiples componentes. Creo que esto es lo clave, ¿no? La multiplicidad de situaciones que se entrecruzan a cada uno de nosotros como personas, no solo lo biológico, no solo lo social, no solo lo psicológico, sino todo en entrecruzamiento. Todo estando, digamos, contemplado en la Ley Nacional de Salud Mental. Importante la palabra que usa al principio, que es proceso, ¿no? Un proceso determinado por. Al hablar de proceso, nosotros podemos pensar la situación actual de un acompañado en este momento particular, no en un momento previo ni en un momento posterior, porque justamente la palabra proceso implica una dinámica de cambio en todo momento. Entonces esto es fundamental que lo tengan en claro. Y por último, lo que es la definición del DSM, en donde dice que cada trastorno mental es conceptualizado como un síndrome o un patrón comportamental o psicológico de significación clínica que aparece asociado a un malestar, a una discapacidad o a un riesgo significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad. Y continúa diciendo, además, este síndrome o patrón no debe ser meramente una respuesta culturalmente aceptada a un acontecimiento particular. Esto quiere decir justamente, un poco tomando lo anterior, que el criterio de normalidad en términos de lo social no puede ser tenido en cuenta, ¿no? Dice, cualquiera sea su causa, debe considerarse como la manifestación individual de una disfunción comportamental, psicológica o biológica. Ni el comportamiento desviado, ni los conflictos entre el individuo y la sociedad son trastornos mentales, a no ser que la desviación o el conflicto sean síntomas de una disfunción. Fíjense que si lo pensamos en términos de lo que venimos trabajando, en términos de los criterios, ¿no?, se puede delimitar muy bien de qué habla la Organización Mundial de la Salud, de qué habla la Ley Nacional de Salud Mental, de qué habla el DSM. Me parece que es importante poder leer estas distintas definiciones a la luz de lo que estamos trabajando, ¿no? Bueno, para cerrar, vamos a hablar sobre las características del DSM, que va a ser justamente el modelo clasificatorio que nosotros vamos a tomar de base para empezar a pensar los cuadros psicopatológicos, no agotando, digamos, todo lo que dice el DSM como el único criterio y la única verdad. Justamente todo lo contrario. El DSM describe, no explica. Eso quiere decir que tenemos fenomenológicamente un montón de descripciones sobre distintos cuadros que nos dan orientaciones y nos dan una idea justamente hacia dónde podemos empezar a trabajar, hacia dónde podemos pensar un cuadro clínico, pero no lo agota. Esto quiere decir justamente que no es que el cuadro clínico está por encima de la persona, que el cuadro clínico funciona de manera de etiquetamiento, que nos dice todo sobre ese sujeto. Nada más erróneo que eso. Justamente el DSM nos orienta para empezar a pensar las distintas estrategias que podemos utilizar, teniendo en cuenta que hay un diagnóstico de base y que podemos comunicarnos al interior de los equipos terapéuticos con un lenguaje mucho más técnico y concreto
que con otro tipo de clasificación. Dicho esto, las distintas características del DSM un poco las dije ya, pero digamos, tiene que ver con una descripción y no una explicación de los cuadros. Se jacta de ser ateórico, esto quiere decir que no se sustenta en ninguna teoría para decir lo que dice, solo en evidencia empírica, que ese es otro de los criterios, es empírico. Por otro lado, es categórico, esto quiere decir que todo lo subsume a distintas categorías dependiendo cuáles sean los distintos patrones, las distintas manifestaciones que haya. Y por último, tiene una concepción politética de lo que son los trastornos mentales. Esto justamente quiere decir que a un trastorno lo define un conjunto de síntomas, que son los distintos criterios que vamos a ver que maneja el manual para decir o delimitar distintos cuadros psicopatológicos. Bueno, con esto termina el primer audio. Espero que hayamos podido profundizar un poco más en lo que estuvimos hablando en las clases. La idea es ir haciendo uno por semana, empezar a que quede un registro un poquito más exhaustivo de lo que vamos trabajando y que les sirva de manera de repaso para la hora del examen.